Soy Ángel Perea Balbuena, soy profesor investigador del área de turismo y gastronomía de la Universidad Autónoma de Puebla y soy delegado del Conservatorio de la Cultura Gastronómica en el Estado de Puebla. Agradezco a la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado la invitación para participar en el tema del chile en nogada y sus actores. Antes de iniciar y de adentrarnos en el tema que hoy nos ocupa, yo quisiera hacer algunas ponderaciones y quisiera dar alguna información para que podamos entender pues, de una manera más clara el tema del que estamos hablando. Para empezar, quisiera irme un poquito más atrás en la línea de la historia y comentar que en Mesopotamia, que ahora lo conocemos como los territorios de Irak, Irán, pero que bueno, en la antigüedad fue este territorio de Mesopotamia, que la Biblia lo plantea como el paraíso terrenal. En Mesopotamia es originario el trigo, la nuez, la granada y el ajonjolí. O sea, estos elementos alimenticios que ya se consumían desde la época muy antigua. De hecho, uno de los reyes de Mesopotamia, Ashurbanipal, que reinó entre el 668 y 627 a.C., sabemos que a él se le preparaban unas albóndigas de cordero que estaban aderezadas con cilantro, perejil, menta, cebolla y pimienta. Esta carne de cordero que se aderezaba con estos elementos se hacía tipo albóndiga, se rellenaba con pasas, se enharinaba y se freía con huevo. Y una vez que estaba ya la albóndiga, se aderezaba, se acompañaba con una salsa de nuez y granada. Y estamos hablando en el año 627 más o menos antes de Cristo. Entonces, el uso de la nuez, para hacer salsa, para hacer algún platillo, pues se hacía desde la más remota antigüedad. Posteriormente, en el año 711 después de Cristo, recordemos que los árabes conquistan España y estuvieron ahí por 8 siglos. Por 8 siglos estuvieron en el territorio español. Entonces, ellos, los árabes, llevaron muchos ingredientes del Oriente Medio que se incorporaron al gusto de la alimentación española. Por ejemplo, el arroz, todos los cítricos, la naranja, la toronja, la mandarina, el limón, el azúcar, el uso de frutos secos, como son la nuez, la almendra y todos los frutos cítricos, las pasas, la granada, la canela, el clavo, el anís y el gusto por el freír. O sea, el gusto por el freír los alimentos, pues es una técnica gastronómica árabe que llevaron a España. Entonces, en España se va a realizar un primer mestizaje, una primera unión
de sabores y de técnicas españolas y árabes. Y todo esto se dio en la región que vamos a conocer como la región de El Andaluz, que es toda la región de Cádiz, de Córdoba, de Sevilla, de Málaga, ¿no? Toda la parte sur de España, que aparte fue la última que estuvo en poder de los árabes y de los moros, a sabiendas que en el año de 1492 precisamente los reyes católicos pues expulsan ya completamente a los moros del territorio español. Entonces, bueno, estos son algunos comentarios de algunos antecedentes que yo quise dar para que entendamos que ya ciertos productos alimenticios pues eran conocidos. Y bueno, evidentemente en el año de 1492, con el descubrimiento del Nuevo Mundo y la llegada de los españoles a América, pues se va también a empezar a dar otro mestizaje culinario con los productos que había en el Nuevo Mundo. Entonces, bueno, pues recordemos tan solo que Cristóbal Colón en su segundo viaje trajo 5 cerdos y esos cerdos se llevaron y fueron pues muy utilizados, y de ahí se formó pues toda una producción de ganado porcino en Cuba. Y cuando Hernán Cortés sale de Cuba y viene a México, pues trae cerdos. Entonces, trae cerdos y trae otros productos alimenticios, ¿no? Y bueno, también la historia nos cuenta que uno de los esclavos de Cortés traía algunas semillas de trigo que fueron sembradas y que se empezó a producir el trigo. Entonces empezaron a llegar productos alimenticios de España al Nuevo Mundo. Recordemos que los primeros frailes que llegaron al Nuevo Mundo fueron 12 frailes franciscanos. Estos frailes franciscanos se asentaron primeramente en Texcoco y posteriormente en Huejotzingo. Entonces, en Huejotzingo vieron un terreno muy fértil para poder sembrar y para empezar a producir alimentos que traían de España. Concretamente fue el nogal, fueron las peras, fueron los duraznos, fueron las manzanas. Entonces ahí en las orillas del volcán Popocatépetl, pues ahí se vio que era un terreno muy fértil. ¿Por qué? Porque el terreno, pues debido a las antiguas erupciones del volcán, pues había ahí producto de cenizas, y la ceniza pues también es un elemento de mucha fertilidad, y el agua del subsuelo, de los derrames subterráneos del volcán, pues hace un terreno muy fértil. Entonces esto ayudó a que en esta región de Huejotzingo y Calpan se pudieran sembrar productos como acabé de mencionar, la pera, la manzana, el durazno y el nogal. Entonces, de esta manera ya tenemos que en la época virreinal vamos a empezar a tener uso de productos alimenticios españoles, pero que a su vez habían tenido un antecedente de la época de los moros, de la época de los árabes, cuando estuvieron en España. Entonces, aquí en el Nuevo Mundo, en la Nueva España, pues se va a gestar una serie de platillos donde se combinaron estos productos árabes, estos productos europeos, los productos nativos de México y
En Puebla, concretamente en Puebla, también se amalgamaron, se unieron los productos llegados del Asia. Recordemos que cada año, en el mes de enero-febrero, arribaba a la ciudad de Acapulco el famoso galeón de Manila, el cual traía pues una serie de productos y también productos alimenticios, como fueron también pues el arroz, diferentes frutas, como lo fue el mango, el famoso mango de Manila, el coco y las especies, ¿no? La pimienta, el clavo, el azafrán. Y Puebla fue el receptor de estos elementos gastronómicos, de estos productos gastronómicos, y concretamente en los conventos. En los conventos de monjas, ahí fue donde se conjuntó todos estos elementos. Entonces, bueno, ya tendríamos pues estos antecedentes. Ahora, vamos a entrar ya a un contexto histórico que dio origen a la Guerra de la Independencia. Napoleón Bonaparte va a invadir España, ahí más o menos por el año de 1808. Va a invadir España y va a nombrar a su hermano José Bonaparte como rey de España. Pero para ello, Napoleón pues va a hacer que abdique el rey que en ese momento era el rey legal en España, porque era Carlos IV, va a hacer que abdique a favor de su hijo Fernando VII. Y Fernando VII, como Carlos IV, van a ser apresados por Napoleón Bonaparte y se los lleva Napoleón Bonaparte a España y bueno, los tiene presos en un castillo en Francia. Y de esta manera se apropia de España y nombra a su hermano José Bonaparte como rey de España, ¿no? José Bonaparte, que el pueblo español lo conoció como Pepe Botellas, porque bueno, nos cuentan que pues le gustaba mucho el vino y bueno, pues ya nos imaginamos cómo quedaba con el uso de este preciado elixir gastronómico, ¿no? Entonces le nombraban Pepe Botellas. Y los españoles van a conformar el legítimo gobierno que se va a crear en las Cortes de Cádiz. Las Cortes de Cádiz van a estar conformadas por los diputados electos y los diputados reales del gobierno español, y se van a ir a la ciudad de Cádiz. La ciudad de Cádiz, que fue una ciudad que por tener salida al mar nunca fue conquistada por los franceses. Entonces, la ciudad de Cádiz siempre permaneció independiente al gobierno de Napoleón. Entonces, ahí, en esta ciudad, se van a conformar las Cortes de Cádiz y se van a conformar el 14 de febrero del año de 1810. Ahí se apertura como gobierno legítimo el gobierno español, y considerando que bueno, el gobierno que encabezaba José Bonaparte pues era un gobierno no legítimo. Mandan a llamar a todos los diputados que había en el Imperio Español, tanto los diputados que estaban en España
como los de las colonias y como de los virreinatos. Y Puebla, la ciudad de Puebla, que bueno, no nada más era la ciudad de Puebla, sino era todo un territorio importante, muy grande, es elegido el sacerdote Joaquín Pérez Martínez para que vaya a representar a la Intendencia de Puebla en las Cortes de Cádiz. Entonces, Joaquín Pérez Martínez va a ser nombrado como diputado a las Cortes de Cádiz. Y bueno, Joaquín Pérez Martínez se va a embarcar para irse a España en septiembre de 1810. Pero ¿qué había pasado? ¿Qué estaba pasando en este momento? Pues en este momento, Miguel Hidalgo, como sabemos, en la madrugada del 15 al 16 de septiembre de 1810, va a dar una arenga en la población de Dolores Hidalgo. Una arenga que, bueno, nosotros posteriormente vamos a conocer como el grito de la independencia. Entonces, en esta arenga, una de las muchas frases que utilizó Miguel Hidalgo fue: viva Nuestra Señora Santísima de Guadalupe, viva Fernando VII y muera el mal gobierno. O sea, Fernando VII, que era el rey legítimo de España y que, bueno, estaba preso en Francia, como ya lo habíamos comentado, pero él era el rey legítimo de España. Entonces, por eso nuestro padre de la patria, Miguel Hidalgo, pues dice que viva Fernando VII y que muera el mal gobierno. Pero al referirse al mal gobierno, era desde el mal gobierno que había en España, o sea, no precisamente el mal gobierno del virreinato, que bueno, también hacía alusión a él, pero era el mal gobierno que había en España por estar José Bonaparte como un rey usurpador. Entonces, bueno, de esta manera, con esta arenga, se inicia la guerra de independencia en la Nueva España. Entonces, nuestro diputado por Puebla, Joaquín Pérez Martínez, es elegido, se va a España con ese encargo. Joaquín Pérez Martínez pues había sido un destacado miembro del clero angelopolitano. Él había sido secretario del obispo Vibriesca, también había sido responsable de la Inquisición aquí en Puebla, había sido visitador de todos los conventos de monjas, había sido también el encargado de la parroquia del Sagrario. Había tenido muchísimos puestos eclesiásticos de gran importancia. Entonces, él es elegido y en septiembre sale con destino a la ciudad de Cádiz para representar la Diputación de Puebla. Para ello, antes de ser elegido, hubo 42 candidatos en Puebla, y de esos 2 candidatos, pues es elegido Joaquín Pérez Martínez. Y bueno, ya en Cádiz va a haber 27 representantes de América, o sea, de todo el continente americano va a haber 27 representantes. Y estos 27 representantes pues van a dar sus ideas, porque en Cádiz lo que se pretende es crear una nueva constitución para que exista un gobierno monárquico en España y, bueno, evidentemente,
pues que tenga que ver con América. Entonces, estos diputados pues van a discutir mucho sobre lo que se pretende crear en esta nueva Constitución, y precisamente los diputados americanos pues lo que buscan es que se le dé un trato igualitario a los diputados americanos y que también pues se le den mejores prerrogativas a los virreinatos y a las colonias de América. Entonces, bueno, se discute mucho sobre estos temas, y de esta manera el 19 de marzo de 1812 va a nacer esa nueva Constitución que se va a llamar así como la Constitución de Cádiz, y que va a nacer, se va a firmar, va a tener a la luz pública el 19 de marzo de 1812. Y el 19 de marzo se celebra en el santoral de la Iglesia Católica a el santo San José. Y bueno, en la voz popular a San José se le conoce como Pepe, por haber sido el padre putativo de Jesucristo. Y por esa situación del nacimiento de la Constitución del 19 de marzo, a esta Constitución se le va a llamar, se le va a conocer la Pepa. De hecho, todavía en la actualidad en España, así se le conoce a la Constitución de Cádiz, como la Pepa. Entonces, nace esta nueva Constitución y va a ser una Constitución totalmente moderna. De hecho, va a ser la Constitución más moderna que va a haber en Europa, y con una monarquía constitucional. Y bueno, en el artículo 10 de esta Constitución se habla de quienes conforman la nación española, y en este artículo 10 pues se habla precisamente de la Nueva España, y se habla de los virreinatos y de las colonias españolas. Y en el artículo 11 de la Pepa nos dice que una vez que haya mejores condiciones políticas, se buscará una nueva regionalización del imperio, de los territorios. Entonces, bueno, con este hecho, con este dato del artículo 11, nos damos cuenta cómo ahí pues ya se pretendía hacer una nueva territorialidad de la monarquía española. Bueno, pues la historia continúa, la historia continúa, y es derrotado Napoleón, y es expulsado José Bonaparte. José Bonaparte en el año de 1813 es expulsado José Bonaparte, y nuevamente vuelve a tomar el trono Fernando VII como el rey legítimo del Imperio español, una vez que pues es derrotado, ¿no? Y regresa al trono Fernando VII. Para este momento, el diputado por Puebla, Joaquín Pérez Martínez, había sido presidente de las Cortes en 3 ocasiones. En 3 ocasiones había sido presidente de las Cortes. Y bueno, algo también interesante es que en la Constitución de Cádiz, en esta Constitución que hemos hablado del 1812, la primera firma la tiene el presidente de las Cortes, y la segunda firma que aparece en la Constitución de Cádiz es la de Joaquín Pérez Martínez, porque bueno, era
precisamente un diputado muy importante, un diputado que se tomó mucho en cuenta ahí en las Cortes de Cádiz. Y bueno, cuando Fernando VII regresa al trono español, él nuevamente quiere volver a ser un rey absolutista y le va a solicitar a Joaquín Pérez Martínez disuelva las Cortes, disuelva el Congreso el Congreso español, que bueno, ya para ese momento pues ya estaba en Madrid, ya tenía su sede en Madrid, y le va a pedir que disuelva las Cortes, porque Joaquín Pérez Martínez era precisamente el presidente en turno de las Cortes españolas. Entonces, a Joaquín Pérez Martínez pues le va a tocar ese papel político pues muy, muy difícil de disolver las Cortes, porque bueno, él había firmado la Constitución, había firmado la nueva legislatura, que era la que avalaba la monarquía constitucional, y bueno, ahora por órdenes de Fernando VII pues se va a disolver esto. Entonces bueno, pues se ve en la necesidad de disolver las Cortes de Cádiz. Entonces disuelve las Cortes de Cádiz y Fernando VII toma el poder nuevamente como un rey absoluto, ¿no? Como rey absoluto. Y bueno, esto va a suceder en mayo de 1814, cuando se disuelve las Cortes de Cádiz. Y bueno, Fernando VII, en premio por haber hecho pues estos enlaces, Fernando VII va a nombrar en agosto de 1814 a Joaquín Pérez Martínez como obispo de Puebla. En ese momento, los reyes españoles tenían la facultad de nombrar a los obispos, que es un derecho que le había dado el Papa a los reyes españoles, de que pudieran nombrar a los obispos. Y bueno, una vez nombrados, se enviaba el permiso a la Santa Sede, para que fueran pues ratificados por el Papa, pero directamente los nombraban los reyes españoles. Entonces, Fernando VII, en agosto de 1814, va a nombrar a Joaquín Pérez Martínez como obispo de la ciudad de Puebla. Y así tenemos que el 8 de enero de 1816 regresa a Puebla Joaquín Pérez Martínez ya como obispo de esta ciudad, Entonces, bueno, ahí tenemos unas fechas de 1810 a 1814 que vemos todo lo que había sucedido en España. Y bueno, aquí, ¿qué había pasado aquí en la Nueva España? Pues aquí en la Nueva España, con estos gobiernos virreinales que tenían que ver con los franceses y después nuevamente con los españoles, pues había toda una incertidumbre política. Y bueno, aquí en estos momentos vamos a tener a un importante actor de la época de la Guerra de Independencia, ¿no? Que va a ser el coronel Agustín de Iturbide Arámbulo. Agustín de Iturbide Arámbulo había nacido en Valladolid, lo que ahora es la ciudad de Morelia, y él había nacido de una familia de españoles, por lo tanto él era criollo, había nacido en un seno de una familia de comerciantes españoles,
Él había estudiado en el seminario y posteriormente había ingresado al ejército realista, ¿no? Y había pues dejado la carrera de comerciante que querían sus padres y había ejercido en el ejército. En 1811 se le nombra para que vaya a combatir a los insurgentes en el sur del virreinato. Entonces, Iturbide pues estuvo al mando de los ejércitos del sur. En 1820 él va a combatir la conspiración de la Profesa. La conspiración de la Profesa va a ser una guerrilla en donde se pretende que se instaure la Constitución de Cádiz, la Constitución de 1812, porque precisamente en España ya se había instaurado la Constitución de 1812. Entonces, Fernando VII había sido nuevamente sometido a la monarquía parlamentaria. Entonces, Fernando VII había dejado de ser en 1820 nuevamente un monarca, un rey absolutista, y se había sometido a la Constitución monárquica de 1812. Y se pretendía instaurar precisamente en todos los virreinatos y las colonias de la Nueva España esta Constitución que había pues originado la Constitución monárquica. Entonces, Iturbide va a combatir esta conspiración de la Profesa y bueno, se impide la instauración de la Constitución de 1812. Pero precisamente en este año de 1820, Iturbide es acusado por el gobierno virreinal, que es acusado de traición y es destituido del ejército realista. Y aquí es donde ya se va a dar una coyuntura muy interesante, porque los obispos de Guadalajara y el obispo de Puebla, Joaquín Pérez Martínez, van a apoyar la causa de la independencia. Entonces le van a pedir a Iturbide que él enarbole ya la guerra final para que se dé la independencia. Entonces, los obispos de Guadalajara, de Puebla, un grupo importante de comerciantes y terratenientes van a apoyar con dinero para que se forme un ejército, para que Iturbide forme un ejército y llegue a un acuerdo con los insurgentes, que en ese momento pues estaba en el mando de Vicente Guerrero. Entonces, así tenemos que el 24 de febrero de 1821, en la ciudad de Iguala, se va a reunir Agustín de Iturbide junto con Vicente Guerrero y se va a firmar precisamente el Plan de Iguala. Y el Plan de Iguala lo que busca es tres grandes objetivos: la religión, la independencia y la unión de todos los habitantes de la Nueva España. La religión se reconoce en el Plan de Iguala a la religión católica como la única y verdadera religión. La independencia se reconoce con la firma del Plan de Iguala la independencia de la Nueva España y la unión, que todos los pobladores de la Nueva España sean tratados por igual, sean españoles, sean criollos, sean mestizos,
sean negros, sean indígenas, sean de la casta que fuere, que sean tratados por igual, por lo cual se busca una unión. Y de alguna manera, pues el Plan de Iguala va a tener algunos postulados, algunas ideas emanadas precisamente de la Constitución de Cádiz de 1812. Y ahí mismo, el 24 de febrero de 1821, en Iguala se va a crear el Ejército Trigarante y la bandera del Ejército Trigarante. La bandera del Ejército Trigarante, que va a ser una bandera que va a utilizar los colores verde, blanco y rojo. Entonces, va a ser la bandera trigarante. Y bueno, pues a partir de ese momento, Agustín de Iturbide empieza a ir por diferentes poblaciones de la Nueva España y estas poblaciones se van adhiriendo precisamente al Plan de Iguala. Van buscando la adhesión al Plan de Iguala. Y tenemos que para julio de 1821, ya nada más vamos a tener a Veracruz, a Puebla y la Ciudad de México en manos del ejército realista. De ahí en fuera, todo el territorio de la Nueva España ya está en manos de los insurgentes. En julio de 1821, el intendente de la ciudad de Puebla va a entregar la plaza a Nicolás Bravo. Le va a entregar la plaza, que Nicolás Bravo pues ya era un importante general también ya insurgente y que estaba pues a favor de la guerra de independencia. Entonces le va a entregar la plaza a Agustín de Iturbide. Bueno, el intendente español se le entrega a Nicolás Bravo y se le entrega a Agustín de Iturbide. Así tenemos que el 2 de agosto de 1821, Iturbide entra triunfante a la ciudad de Puebla. Y bueno, las crónicas y los periódicos de la época nos dicen cómo Agustín de Iturbide, el 2 de agosto, entra, es ido a recibir por una gran parte de la población de Puebla a el Puente de México y de ahí lo traen triunfalmente hacia la catedral. En la catedral de Puebla, el obispo Joaquín Pérez Martínez celebra una ceremonia llamada Te Deum y posteriormente, después de la ceremonia, es invitado a comer al Palacio Episcopal, a la casa de Joaquín Pérez Martínez. Y las crónicas nos dicen que se sirvió un suntuoso banquete para 150 personas. Y bueno, Iturbide va a permanecer como huésped del obispo Joaquín Pérez Martínez del 2 de agosto al 17 de agosto de 1821. El 3 de agosto llegó Juan O'Donoghue, que bueno, va a ser el último virrey que vamos a reconocer, llega a la ciudad de Veracruz. Y bueno, ahí se da cuenta que las únicas ciudades en manos de los españoles va a ser Veracruz y la Ciudad de México. Y todo lo demás, todo el territorio, ya está en manos de los insurgentes. Entonces, Juan O'Donoghue le escribe una carta a Iturbide donde le explica que él viene en son de paz
que él viene sin ningún ejército y que él quiere pues verdaderamente llegar a pacificar el territorio, que no busca ya pues poderes, que lo único que él busca es la pacificación del territorio. Y el 8 de agosto Iturbide le contesta a O'Donoghue y lo invita a que el 24 de agosto de 1821 se reúnan en la ciudad de Córdoba a fin de poder llegar pues a un acuerdo. Y el 8 de agosto también le envía una parte del ejército, un grupo de su ejército, para que O'Donoghue pueda transitar sin ningún problema a la ciudad de Córdoba. Y así tenemos que el 24 de agosto de 1821, en la ciudad de Córdoba, se va a firmar los famosos Tratados de Córdoba. Tratados de Córdoba que van a estar basados y van a tener como regla el Plan de Iguala. Entonces ahí O'Donoghue va a reconocer los postulados del Plan de Iguala, los postulados que habla sobre la religión, sobre la independencia y sobre la unión de todos los habitantes de la Nueva España. Pero bueno, también recordemos que en los postulados del Plan de Iguala se invitaba a que Fernando VII viniera a reinar en la Nueva España. Si Fernando VII no podía venir a reinar, entonces Fernando VII tenía que nombrar a un representante para que viniera a tomar el trono de la Nueva España. Y si tampoco ningún representante podía venir, entonces se iba a elegir a un rey, a un emperador libremente para que pudiera reinar. Entonces, bueno, estos son los postulados del Plan de Iguala que los acepta O'Donoghue. Y tenemos que el 27 de septiembre de 1821 entra triunfalmente el ejército trigarante a la Ciudad de México. Entra triunfalmente. Y el 28 de septiembre de 1821 se firma la Carta de Independencia. 28 de septiembre de 1821 se firma la Carta de Independencia. Y en las tres primeras firmas de la Carta de Independencia van a ser Iturbide, la firma de Iturbide, la firma de Joaquín Pérez Martínez en segundo lugar y en tercer lugar la firma de Juan O'Donoghue. Y bueno, este documento es el que va precisamente ya a darle el nacimiento a México como una ciudad, como un país independiente. O sea que, pues yo me atrevo a comentar que precisamente el 28 de septiembre es cuando nace ya una nación independiente, porque está la firma de la Acta de la Independencia. Y bueno, vuelvo a repetir, firmada por Agustín de Iturbide, firmada por Joaquín Pérez Martínez. Y vean qué coincidencia tan interesante, ¿no? Joaquín Pérez Martínez firma la Constitución de Cádiz y también la firma en segundo lugar. Y firma el Acta de Independencia en segundo lugar. Y en tercer lugar, Juan O'Donoghue. Y bueno, como parte de los acuerdos, se crea un gobierno representativo para en lo que se constituye pues ya un gobierno constitucional. Y ese gobierno que se va a crear, esa junta de gobierno, va a estar constituida por Iturbide, por el obispo Joaquín Pérez Martínez y por Juan O'Donoghue, que va a ser
una junta de gobierno. Bueno, pues ahora regresemos a lo que nos ocupa, porque bueno, ya comentamos mucha historia y bueno, podemos decir ahora, y bueno, ¿y esto qué tiene que ver con nuestro platillo del chile en nogada? Bueno, pues la propuesta que yo quiero comentar es que probablemente el 2 de agosto el obispo Joaquín Pérez Martínez haya podido servir en el banquete, como uno de los platillos del banquete, el chile en nogada. El chile en nogada era un platillo que ya se servía, era un platillo muy consumido en la época del virreinato, que era el chile poblano que conocemos y que se rellenaba pues de diferentes elementos, ¿no? Se rellenaba de pescado, de carnes, de frutas, de frijoles, de queso, o sea, se rellenaba de muchas maneras. Y también ya era muy utilizado la salsa de la nogada. Entonces, los chiles rellenos, que así se conocían, se aderezaban con nogada y de ahí pues se le dio el nombre de chile en nogada. Pero bueno, mi planteamiento es que el obispo Joaquín Pérez Martínez pudo haber sido el creador de que se adornara con perejil y con granada este platillo que ya se servía y que ya se utilizaba, a fin de que pudiera tener los colores de la bandera trigarante, los colores de la bandera trigarante. ¿Por qué? Porque en el chile en nogada estamos sirviendo símbolos, colores simbólicos. ¿Y cuáles iban a ser estos colores simbólicos? Pues estos colores simbólicos iban a ser el verde, el blanco y el rojo. Y bueno, teniendo en cuenta que en el simbolismo religioso, la granada simboliza la unión de la Iglesia. Y bueno, dentro de los postulados del Plan de Iguala, pues estamos hablando de la unión. Estamos hablando de la unión y en el chile en nogada se estaba simbolizando, se estaba materializando formas simbólicas. Entonces, de esta manera, un sociólogo, Hertz, nos dice que lo simbólico es el mundo de las representaciones materializadas en formas sensibles, llamadas formas simbólicas, y que en esas formas simbólicas se encuentran artefactos, acciones y acontecimientos. De esta forma, la alimentación, el vestido y objetos son utilizados para representar formas simbólicas. Y bueno, los alimentos, el consumo de los alimentos en un territorio, pues son señalados por las preferencias alimenticias mediante la selección de platos que le den una identidad. Entonces, viéndolo de esta manera, nosotros planteamos que una tradición es un fenómeno cultural. Una tradición es la forma de una conducta social y ritual aprendida de sociedades pasadas. Una tradición posee un significativo colectivo cuando es reconocido y aceptado por una comunidad. Y una tradición reproduce conocimientos, prácticas, creencias
y valores originarios en el pasado. El consumo de este platillo del chile en nogada se ha convertido para los poblanos en una tradición. ¿Por qué? Porque es un fenómeno cultural, porque es un fenómeno que nos genera una conducta social y que lo recreamos cada año en una época determinada, que es de julio a septiembre, que es cuando en el territorio vamos a encontrar estos elementos alimenticios, que son la nogada, la pera, el durazno y las frutas, ¿no? Y ya para los poblanos representa un significado colectivo que ha sido aceptado por la comunidad y por las personas que habitamos en este territorio. Y ese significado colectivo es el significado de la independencia. ¿Por qué? Porque en los colores, el verde del perejil, el blanco de la nogada y el rojo de la granada, están representados los colores simbólicos de la bandera. Bandera que, como sabemos y hemos estado comentando en esta charla, tuvo su origen en la bandera trigarante. Por lo cual, a mí no se me hace nada casual que el obispo Joaquín Pérez Martínez haya generado y haya aderezado este platillo del chile en nogada, que ya se utilizaba, ya era conocido y ya se consumía, lo aderezó con los colores de la bandera trigarante. ¿Para qué? Para representar lo que se estaba llevando a cabo por la persona de Iturbide, que era la consumación de la independencia. Entonces, de esta manera vemos cómo en la ciudad de Puebla, con un platillo y con unos símbolos, estamos dando nacimiento a una nación independiente. Estamos dando nacimiento a unos postulados históricos, pero que en Puebla se van a consolidar en las figuras de Iturbide, del platillo y de los colores de este emblemático alimento, el chile en nogada. Por lo cual, cada vez que nosotros comemos, degustamos, preparamos y promovemos el chile en nogada, estamos comiendo símbolos, estamos promoviendo y recordando que somos un país independiente y que esa independencia, esa idea de nación, la tenemos en nuestra bandera, en nuestros símbolos patrios. Muchas gracias.